La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre del Señor Jesucristo y en el mío propio. Y como siempre digo, contentísima de poder transmitir el programa, de estar con ustedes, de llevarles palabra de vida y de esperanza y de aportar, aunque sea con un granito, a tu crecimiento y a tu vida cristiana. Me llena de tanta satisfacción la cantidad de gente que me encuentro donde quiera, que me dice que ve el programa, que le hace bien, que siga hacia adelante. Pues ahí estaremos mientras el Señor supla y nos lo permita. Y también agradezco a aquellos que contribuyen, sobre todo mi iglesia original que pastoreé por 40 años, la Iglesia Discípulos de Cristo de Vega Alta, que aunque ya yo no soy la pastora allí, créanme que siguen ayudándome. Y eso pues lo agradezco de todo corazón, porque no trabajamos para un kiosco, trabajamos para el reino de Dios, establecido en múltiples maneras sobre la faz de la tierra y sobre cada país. Así que qué bueno cuando somos colaboradores unos de los otros en los ministerios y en ese alcance que tan importante es la unidad para ser efectivos y para hacer lo máximo en el nombre del Señor. Hoy, como siempre, tenemos un invitado especial y en esta ocasión está el hermano Pedro Juan Montañez, que antes era Pedrito, pero ahora es Pedrote. Es un hombre ya, pero hijo del pastor Pedro Montañez, que tantos años estuvo en 1 Corintios 13 en Cataño, Defensores de la Fe Cataño, y es muy amigo mío, lo amo mucho, y así también sus hijos, conozco a las muchachas y a Pedrito, pero llegó el momento en que crecemos aún dentro de las familias pastorales y se habla mucho de que los hijos de los pastores muchos se apartan. Bueno, algunos se apartarán, pero otros están tan marcados y tan bendecidos que saben tomar decisiones correctas. Y aún los que las toman mal, créanme que la mayoría vuelve. Pero en este caso vamos a escuchar a Pedro con un testimonio sobre cómo se desarrolló su vida y cómo llega al Ministerio de las Misiones específicamente. Cuando yo lo escuché recientemente en la iglesia de Vega Alta, habiéndolo escuchado tantos años atrás, dije, la verdad es que Dios nos ayuda a crecer, a madurar, a avanzar, a seguir conquistando. Y esto es tan glorioso y tan maravilloso que yo lo arrinconé y le dije que tenía que venir al programa. Así que aproveché que está en Puerto Rico, porque él viaja muchas veces al país donde estuvo muchos años de misionero, yo no voy a dar los detalles, pero aquí está con nosotros para compartir esa experiencia de crianza en un hogar cristiano, pastoral, y ese llamado que se fue cuajando y la decisión de tomar y dar el paso y de recibir el respaldo de la familia, porque como él dice muchas veces, a nosotros los pastores nos encanta que Dios llame a la gente, pero a veces no queremos que llame a los hijos de uno, porque uno sabe el precio que se paga y lo fuerte que es, pero a la vez es tan glorioso y es un honor poder servir al Señor en las circunstancias que sea. Así que yo quiero que Pedro nos comparta un poco de cómo ha avanzado toda esa obra desde hace yo creo que como 6 años que él estuvo en este programa, no puedo saber exactamente. Pero así como yo me gocé escuchándolo hace unos domingos atrás, tú te vas a sentir otra vez entusiasmado con ese llamado de Dios y ese entendimiento de que nosotros somos los que somos. La iglesia es el pueblo adquirido por Dios para llevar las buenas nuevas y para que la gente pueda mudarse de las tinieblas a la luz admirable. Así que vamos a conocerlo en este momento. Pedro, Dios te bendiga. Perdonar esa introducción tan larga y a pesar de eso no dije que eres de la iglesia Casa de Pacto en Trujillo Alto. Nos gozamos de tenerte aquí y de verte ministrando recientemente y de que tú nos cuentes, porque hay mucho público nuevo que no te conoce, cómo fue tu vida, cómo te criaste, las diversas cosas y experiencias por las cuales Dios te llevó, en las que diste, cuán real es Él y cómo finalmente pues te tuviste que poner los zapatos propios para caminar al campo. Cuéntanos. Mira, la verdad que gracias por invitarme a este espacio tan maravilloso. La verdad es que naciendo en una familia pastoral, sabemos que esto de asistir a la iglesia y de hacer ministerio
no es una opción, sino que era una obligación. En nuestra casa, pues, siempre se inculcó el tema del ministerio. Y recuerdo mi primer viaje misionero, que mi papá me llevó, casi obligado. Tenía como unos 13 años. Y en ese primer viaje misionero que yo tuve, a mí Dios me llamó a los 13 años. Wow. Pero ¿por qué casi obligado? ¿Tú no querías ir? ¿Él quería que tú conocieras ese tipo de, tuvieras ese tipo de experiencia? Porque una cosa, sean pastores o no, se supone que los hijos se sujetan a los padres y donde ellos van, van los hijos. Y hasta que no se hacen independientes y viven en otra casa, no pueden hacer lo que quieran viviendo bajo el techo y la tutoría de uno. O sea, que no es porque eran pastores. Yo me imagino que Pedro, tu papá, mi amigo, lo llevaba donde quiera él iba. Y como él iba todos los domingos a la iglesia, pues ustedes iban también. ¿Por Claro qué en está. ese viaje él te quiso llevar? Pues mira, la verdad es que nunca le he hecho esa pregunta. Ajá. Pero fue algo bien, bien especial porque creo que fue algo de Dios. Sí. Porque yo fui solo a ese viaje con él. Fuimos un grupo mayor y en ese viaje fue algo sobrenatural. Dios me habló. ¿A dónde fueron? Fuimos a un lugar que se llama Sabá, cerca del lugar donde yo viví por mucho tiempo, Sabá en en Olanchito. Honduras. Sabá queda cerca de Olanchito. No es parte de Olanchito, pero queda cerca. En Honduras. Sí, acuérdate que la gente no tiene tu trasfondo. En Honduras, Centroamérica. Allí estuve con él, tuve un viejecito, siempre íbamos a arreglar cositas, llevar ropa, predicar el evangelio. La verdad es que tuve unas experiencias maravillosas con 13 años. Dios me habló de una forma sobrenatural, pero niño al fin, todo se olvida. Sí. Niño al fin estaba pensando en otras cosas, regresé del viaje, pero el llamado estaba ahí. Recuerdo que pasó el tiempo, mi papá sigue envuelto en misiones, yo también, para seguir creciendo y desarrollándome en otras áreas de mi vida. Y recuerdo que una vez un pastor me dijo, cuando hayas esposa, volverá al ministerio. Wow. Y el llamado. Y yo era una persona adolescente, más o menos, y la verdad es que uno no le presta atención. No, y tú no estabas como adolescente pensando en casarte. No, Todavía no, tenías no, tantos yo estaba proyectos. en otra, ya usted sabe. Pero entonces, llegó el momento en mi vida, luego de muchos sucesos, buenos y malos, el día en que conozco a la mujer con la que me casé. Y parecía algo tan sobrenatural que en el momento en que yo conocí a mi esposa, en ese momento empezó a regresar el llamado. Ajá. Y un llamado a salir. Y yo me caso con una mujer que aunque no venía como yo de un hogar cristiano netamente, pero ya antes de conocerme, Dios le había hablado sobre ministerios en las naciones. Wow, qué tremendo. Entonces, obviamente, se cruza el llamado con esta mujer correcta y empieza Dios a despertar estas cosas. Nos casamos y Dios empieza a traer entonces el llamado de vuelta a nosotros y empezamos a trabajar en las misiones. ¿Y cómo recibes el llamado específicamente a irte a vivir a Olanchito, Honduras? Pues mira, ya ese era un lugar donde mi papá estaba trabajando y como iglesia estábamos trabajando y pues teníamos un área, una zona cerca de un basurero donde Dios estaba poniendo en el corazón de la iglesia nuestra crear algo allí, desarrollar un campo blanco, desarrollar algún ministerio de ayuda social. Y nosotros empezamos a buscar gente, teniendo el llamado empezamos a buscar gente, mira, a ver quién va para ese proyecto, y no aparecía nadie. Que no había iglesia por allí. No había iglesia por allí, era en medio de un basurero. Ajá. Y yo recuerdo que un día estoy con mi esposa hablando y mi esposa me dice, pero Pedro Juan, si es que el llamado lo tienes tú, vámonos nosotros. Wow. Y como usted decía, no es lo mismo cuando se va otro o cuando te toca a ti irte. Y para ese tiempo nosotros teníamos un bebé. Estaba solamente Ezequiel, estaba recién nacido, cuando empezamos a trabajar la preparación de nuestro ministerio para poder salir. Que de hecho el que estuvo a cargo de nuestra preparación espiritual fue el doctor Fausto Lora, Wow. que ya falleció. Y luego de eso pasaron 2 años, un poquito más de preparación, y en esos 2 años mi esposa queda embarazada otra vez. Y en ese proceso obviamente pues vienen muchas dudas, tú dices, pero
embarazada otra vez, otro bebé más. Sin embargo, mi esposa, una mujer maravillosa, yo siempre la alabo por eso. Yo dije, bueno, pues mi esposa va a decir que ahora esto no va para ningún lado, que hay que esperar a que crezcan. Mi esposa no cambió la fecha de salida y ella dijo, no, vamos a salir con un bebé o con dos o con quien sea. Y salimos al campo con un bebé de 1 año y 9 meses y con uno de 6 meses. ¡Wow! Tremendo. Y recuerdo que, y lo contaba en la iglesia cuando estuve predicando semanas atrás, que un mes antes de nosotros salir a Honduras, el presidente Barack Obama estaba diciendo que Honduras era el país más violento del mundo. Wow. Y estadísticamente está así en la historia. Wow. Y un mes después nosotros estábamos viajando al lugar más violento del mundo hacia el ministerio. Y no se les cayó ningún canto, volvieron completito, como tú decías. La victoria más grande de nosotros fue que llegamos sanos al campo y regresamos sanos al campo. Aleluya. O sea que podemos contar de que pues tuvimos nuestras dificultades, nuestras crisis normales, como padres, como hijos, como matrimonio, nos extrañamos, pasamos crisis en el campo, oye, pero llegamos completos. Llegamos completos porque siempre nos preocupamos por esa parte de nosotros como familia y entendimos también que éramos peregrinos y extranjeros, que así como llegábamos, iba a haber un momento en que teníamos que salir. Y entendimos y entendemos todavía que llegamos en el momento correcto, hicimos lo correcto y regresamos también en el momento correcto. Tuvieron 6 años allí viviendo y luego que regresaron en el 2020 continúan pero haciendo viajes cortos allá, varios al año. Estuvimos 6 años y medio que fundamos el ministerio, regresamos para acá, el ministerio no cerró, el ministerio continúa en Honduras con un personal existente que está allí, empleados del proyecto, con unos pastores que dejamos allí. Todo está corriendo porque también eso es parte de un ministerio saludable, que cuando el misionero se va, todo se va corriendo. Exacto. Que no es que yo me llevo el bate, el guante y el la parque bola. también. No. Aquello está corriendo como si nada. Y obviamente nosotros desde Puerto Rico, como administradores del proyecto, somos los que trabajamos la parte económica y la parte administrativa. ¿Y cuál es el proyecto? ¿Una iglesia y qué más? Y eso es lo importante. Pues mira, en ese tiempo que estuvimos allá desarrollamos varios proyectos, entre ellos la iglesia, que fue la parte fundamental, una iglesia hermosa que está abierta ahora mismito, iglesia creciendo. Desarrollamos proyectos de equipos de fútbol con candidatos a bandillas. Nosotros agarramos muchachos de la calle y los inscribíamos y los registrábamos para que jugaran a nivel profesional. Wow. Así que eran bien buenos esos muchachos. Teníamos un proyecto de bebés dentro del basurero, que es un proyecto de mi esposa, que ella los cuidaba, les daba medicamentos, les daba talleres a las madres, niños con problemas de desnutrición, los trabajaba. Teníamos los comedores infantiles, que llegamos a tener hasta 3 comedores infantiles, y las escuelas. Nosotros pudimos desarrollar un proyecto de escuela donde creamos una alianza con el gobierno, y el gobierno encontramos una escuela en las áreas más pobres, escuelas que estaban destruidas, de escasos recursos. Nosotros interveníamos la escuela como proyecto, le dábamos todos los recursos, construcción de salones, alimentación a los niños, material didáctico todo el año, ayuda psicológica, capellanía dentro de la escuela. Y obviamente pues mejorábamos esa parte académica, pero también la parte moral de esta escuela. Obviamente pues no recibíamos nada como tal económico del gobierno, solamente el espacio para poder entrar dentro de esa escuela pública, que no se suponía que se entrara, pero nos permitían hacerlo obviamente por la necesidad que había, y pues gracias a Dios llegamos a tener hasta una escuela de 450 estudiantes. ¿Y de dónde salía todo ese dinero para habilitar esas escuelas, esos comedores, ese ministerio dentro del basurero? Un esfuerzo inmenso de auspiciadores, todo salía, casi todo de auspiciadores de Puerto Rico, gente que no solo de la iglesia de donde tú saliste, sino de otras iglesias. Porque hay gente que se creen que tienen que solamente apoyar lo local, ¿no? No, hay que trascender. Y no todo lo que hacemos tiene que tener mi nombre y apellido. Exacto. No, hay cosas que tienen el nombre de otro, y hay veces que nosotros tenemos también que aprender a que otros se envuelvan en lo que es las misiones. Y la verdad es que la gente se desbordó en ayuda, pero
luego de que llega la pandemia, tuvimos que cerrar muchos proyectos porque el gobierno los cerró. Honduras tuvo 2 años las escuelas cerradas. Wow. O sea, cerradas las escuelas. Y esto de que estudie en casa a través de línea, eso no funciona allí porque allí el internet era pagado, era por tarjetas prepagadas. Entonces realmente hay un rezago educativo de 2 años. Wow. Que todavía lo tenemos, lo podemos ver. En el 2020 tuvimos que aguantar un montón de proyectos y Dios nos da la oportunidad de quedarnos con una de las escuelas, tenemos 3 con una de las escuelas, un comedor infantil, la iglesia, pero entonces Dios le habla a mi esposa, siempre estuvo en el corazón de nosotros, abrir una casa de protección para menores. Ajá. Eso siempre estuvo en el corazón de mi esposa y yo siempre le digo a la gente que Dios le habla a mi esposa, a mí no me dice nada y yo solamente ejecuto. Ajá. Y recuerdo que mi esposa, estábamos en medio de la pandemia, cuando estaba comenzando en el mes de enero y me dice, mi amor, vamos a hacer un proyecto, no nos podemos detener, esto lo están cerrando, vamos a hacer el proyecto de la casa de protección. Comenzamos a trabajarlo y recuerdo que cuando estábamos llenando los documentos de la casa de protección, podíamos escoger el perfil de menores que nosotros queríamos tener. Ajá. Y dentro del perfil de menores que nosotros queríamos tener, nosotros pusimos que queremos niñas entre 0 a 18 años víctimas de trata humana. Ay, Dios mío. Obviamente nosotros confiando en Dios dijimos, bueno, pues vamos a meternos en esto es lo que Dios nos ha puesto en el corazón. Fundamos en el mes de marzo del 2020, en medio de la pandemia, la Casa de Protección Amanecer. Pasaron unos meses que la casa estuvo vacía. Estuvo vacía desde el mes de marzo hasta el mes de junio, porque tenemos que cumplir con unos parámetros estructurales, ayudas para las niñas, tenemos que preparar el personal, nos inspeccionaban, hasta que por fin en julio parimos y empezaron a llegar las primeras 2 niñas. Que prácticamente estaban en la calle, ¿verdad? Porque si eran objeto de la trata, era que estaban disponibles en la calle o, Sí, huérfanas o no sé. Uno de los aspectos, nosotros obviamente ya con la experiencia de casi 5 años trabajando con el tema de la trata humana, estuvimos hace un mes atrás, tuvimos un simposio hablando sobre este tema. Esto nos ha dado mucha experiencia y cuando tú trabajas en la trata humana el espectro es más amplio. Pensamos que trata humana solamente es el tema de tráfico sexual. Obviamente ese es el mayor negocio que hay. Pero tú tienes esclavitud, ¿me entiendes? Tú tienes también el tema de los órganos, venta de órganos. Todo esto es trata humana y tráfico. Wow, Dios mío. Y uno de los problemas que hay con Centroamérica es que como el mayor consumidor de trata humana es Estados Unidos, pues obviamente Centroamérica no consume tráfico. Quien consume es Estados Unidos y el tráfico viene desde Sudamérica, Centroamérica. Sigue subiendo. Sigue subiendo hasta Estados Unidos que lo consume. Por lo tanto, Honduras es tráfico y tránsito de trata humana. Wow. Pues nosotros comenzamos a recibir nuestras niñas, no llegaban todas de cantazo porque nuestras niñas nos las traía directamente la policía. Había un caso abierto y la policía llegaba, mira, tenemos un casito, tenemos que llevarte a una niña. Cuando me llevaban a la niña, obviamente, la niña me la traían directamente del caso. O sea, no es que había un proceso aquí como el departamento de la familia, que vienen 50 psicólogos, no. Los psicólogos de mi niña, la directora y la subdirectora, que son psicólogas licenciadas. Mi personal son psicólogos expertos. Entonces, recibíamos la niña, empezábamos el proceso de restauración, el proceso de restitución, porque tenemos que también restituir una niñez. Y obviamente toda la experiencia que conlleva y la carga por ese proceso de restauración de una menor que ha sido víctima de trata humana y que cada historia es un mundo. Sí. O sea, yo no dejo de impresionarme hasta qué nivel
llega a este nivel de trata humana y este pecado, que uno ve que cada vez escala más. Sí. Escala más y más profundo, inclusive yo cuento a veces que cuando más fuerte yo pensaba que podía ser la trata humana, hace 2 años me llegó una niña de año y medio. ¿Una bebé? Una bebé. Y tú dices, ¿qué hace una bebé? ¿Cómo restaura una bebé de año y medio víctima de trata humana? ¿Y qué daño le habían hecho ya? Oye, daño, estos son niños que son vendidos, muchos de ellos no están inscritos, porque obviamente como los preparan para eso, pues no los inscriben en el instituto con acta de nacimiento, por lo tanto son John Doe, estas niñas, muchas de ellas. Y pues hemos estado envueltos, aparte de la escuela, hemos estado envueltos también en este proceso de Casa de Protección Amanecer, que ha sido un ministerio que nos tiene con las manos llenas. Wow, sí. Entonces, actualmente tenemos 13 niñas que son parte del proyecto y pues estamos trabajando fuertemente porque este año pues deseamos construir algo más grande para poder albergar por lo menos 24 niñas, porque ya estamos rechazando casos porque no tenemos espacio. Wow, sí. Ay, Señor amado, no me puedo... Y como tú dices, esto puede ser para venderlo, sea para trabajo sexual, para trabajo laboral así, de esclavitud, para donación de órganos. ¿Te ha llegado alguno que ya le han removido algún órgano para...? Mira, en donación de órganos no me ha llegado, obviamente sí, nos han llegado de esclavitud, nos ha llegado. Tenemos menores que han sido víctimas de esclavitud por parte de los padres, tenemos menores que han sido, básicamente han sido vendidas desde pequeñas y han pasado por la experiencia, tenemos menores que han sido centros de orfanatos que se han convertido en lugares de tráfico. Dios mío. O sea, orfanatos que se han vendido en el puesto de tráfico, se han convertido en eso, y obviamente pues llega la policía y pues tienen que remover las menores, son casos abiertos, por eso es que yo no puedo pues promover por las redes sociales abiertamente los rostros de nuestras niñas, porque hay muchas con casos abiertos. Y pues obviamente el reto que conlleva poder mantener este proyecto pues es bastante grande. Sí, me imagino. Y doloroso, porque uno sufre viendo un niñito con cáncer, vamos a decir, como nos los ponen en la televisión, coopere con tal hospital que este niño. Y imagínate cómo uno sufre cuando sabe que la persona ha sido abusada en todos los niveles, físico, sexual, psicológico, en su dignidad, en todos los aspectos. Y niñas, desde tan chiquitas. Sí, una de las cosas que nosotros, pastora, trabajamos dentro del centro es lo que es el tema de la restitución. A veces cuando mostramos los videos de nuestro proyecto, la gente ve que nosotros celebramos los cumpleaños de las niñas. Somos bien puntuales en ese tema de los cumpleaños. Somos bien puntuales en el tema de que ellas son niñas. Y las niñas les gusta las hebilletas de pelo, les gusta lucir bien, les gusta pintarse las uñas, ellas se ríen. Y a veces me dicen, pero Pedro, pero es que se ven tan felices las niñas. O sea, están riendo, claro, porque hay un proceso intencional por parte de nuestro proyecto de restitución, donde yo tengo que devolverle esa niñez, pero también tengo que devolverle ese derecho de que soy mujer, de que soy mujer, de que tengo una identidad propia, de que a mí me tienen que respetar ahora. Ahora yo tengo una nueva vida y obviamente ya nadie me va a tocar. Y esa parte de restitución, que es una de las más difíciles, porque no te voy a decir que el 100% de los casos tienen éxito. No, hemos tenido casos que no hemos tenido éxitos. Hay niñas que realmente tenemos que confiar en Dios y pedirle a Dios que las alcance de otra forma. Hemos tenido que sacar niñas del centro porque sencillamente están tan dañadas, tan dañadas que se nos hace insostenible. Claro, pasamos por un proceso bastante fuerte, luchamos, batallamos, pero cuando ya no queda otro remedio, es que entonces cuando no queda otro remedio, cuando ya están en peligro,
Las otras. Las otras, obviamente que están dentro del proceso, pues obviamente ya tenemos que tomar decisiones. Son las menos, pero sí pasa, sí pasa. Esto es algo bastante fuerte, pero oye, Dios nos sigue dando fuerza y hasta aquí estamos. Ay, Señor. Me hiciste pensar en el peligro que puede representar esa que no quiere o de alguna manera pasó unos límites que ya como que no sabe regresar ni aceptar la ayuda de un hombre que conocí que tuvo un hijo fuera del matrimonio y antes de casarse y después cuando se casa y tiene sus hijos se convierte y se ve en la encrucijada de yo tengo que ir a procurar este niño y a que sepa quién es su papá y lo que Dios ha hecho por mí y a traerlo los fines de semana. Y no es hasta 10 años después que el papá se entera, cuando su propio hijo, el que ya vivía en la casa, crece confundido y como homosexual, que era que desde que empezó a venir el niño, de 4 o 5 años más que el de él, lo estaba usando sexualmente. Wow. O sea, no hubo señales ni forma en que se dieran cuenta, dándole amor y dándole espacio y queriendo hacerle justicia, de que él era un peligro para los niños que se criaron bajo el techo. O sea, ¿sabes lo difícil que es sacar a alguien que uno de verdad ama y quiere ayudar porque pues son un cáncer que si no se estirpa no hay otro remedio? Entonces eso fue lo que pensé cuando dijiste, ustedes lo agotan todo, pero hay a veces un momento en que uno dice, no, si están en peligro las otras hay que sacarlas. Sí, no, y es algo que como uno no sabe, estos casos que nos llegan muchas veces la historia la empezamos a recopilar desde el momento en que llegan, no necesariamente cuando nos llegan de la policía sabemos toda la historia, sino que es un proceso que empezamos a indagar. Obviamente, pues, es una caja de Pandora. Uno no sabe qué es lo que traen. Hay que empezar a investigar, porque este tema del tráfico y de la trata, el problema es que marca. O sea, marca a estos menores, realmente borra buenos recuerdos. Es como si te cableara tu cerebro nuevamente. Y por eso es que tenemos que trabajar el tema de la restitución. Okay. Porque yo puedo tener una niña de 9 años o una niña de 8 años que se siente que es una mujer. Ajá. Es una dama ya adulta. Y no, es una nena de 9 años, 8 años. Y obviamente tenemos que trabajar esa restauración, obviamente, de la mano de Dios, porque todo nuestro personal es cristiano. La visión de nuestro centro obviamente es cristiana, no es una opción, es una obligación. Todo nuestro personal es cristiano, porque obviamente esa formación es importante en el tema de la restauración. Sí, uno sabe que el ser humano es tripartito y que hay que atender lo físico, lo emocional, pero también lo espiritual para que sea efectivo, porque no hay psicólogo ni medicina que haga lo que el Espíritu Santo puede hacer. No, definitivo. Así que tiene que ser parte de la ecuación y la parte más importante. Sí, no, y por lo menos gracias a Dios, pues, hoy día, pues, con estas niñas que tenemos, estamos trabajando fuerte, no todas están en el mismo proceso, y con las que van a venir también cuando terminemos el proceso de lograr ampliar las facilidades. De ampliar las facilidades, que no es una ampliación, sino es una construcción nueva. Pues obviamente sabemos que Dios nos va a dar la fuerza para poder lograrlo, porque si algo estamos seguros es que esto es de parte de Dios. Esto es de parte de Dios y pues le pedimos al Señor que nos ayude a poder lograrlo. Sí, y así como todo lo que han hecho hasta aquí lo han hecho por fe, sin tener el dinero, pero creyendo que Dios los envía y el que llama e invita paga. Y uno no sabe cómo se hace, porque yo lo viví como pastora, pero aparece. Y aunque tú no me lo has pedido, ni hemos hablado del asunto, si hay alguien que quiere aportar, el número que está en pantalla es el a quien llamarían, que es tu propio número. Sí, me pueden llamar a ese teléfono, se pueden comunicar si de alguna con manera nosotros. quieren auspiciar, quieren contribuir. Si quieren ser parte del proyecto, tenemos una plataforma de donación, que es la plataforma de CEFI, que es Dios Vino a Verte, ATH Móvil también,
todo a nombre de Dios vino a verte, somos una entidad sin fines de lucro registrada en Puerto Rico como una ONG, y en Honduras también estamos registrados. O sea, esto es un centro legalizado, esto no es, los proyectos que nosotros estamos haciendo no es que los estamos haciendo fuera del marco de la ley. No, estos son productos, esos son ministerios legalizados, que la gente los conoce ya. Tenemos ya un historial dentro del gobierno que volvemos, aunque no recibimos una ayuda del gobierno, pero el gobierno cuenta con nosotros porque sabe lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo correctamente. Ajá, gloria a Dios. Wow. Y entonces ustedes, una vez regresan acá, están aquí establecidos, aunque viajes 3 o 4 veces al año a llevar grupos, a llevar ayuda. Ahora, cuando empiece la construcción, a supervisar todo eso. Acá están, sí congregándose, pero todo el tiempo enfocados en todos los esfuerzos misioneros en Olanchito allá, en Honduras. Todos los esfuerzos para desarrollar el ministerio, obviamente esto es un año especial, porque tenemos que construir, y obviamente pues estamos predicando en iglesia, llevando talleres, llevando grupos, estamos asistiendo a concilios en el tema de las misiones, sobre todo con el tema de la familia dentro del campo misionero. Seguimos con nuestra agencia AMIES colaborando. La verdad es que estamos envueltos, estamos con las manos llenas, no hemos parado de trabajar. No sé si estamos haciendo más ahora. Que cuando estaban allá, y los nenes, ¿cómo se sienten de haberse criado gran parte de su niñez allá, ahora estar acá en Puerto Rico otra vez? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ellos? Al principio fue fuerte, porque obviamente se criaron allá, su estilo era allá, su comida era allá. Obviamente nosotros fuimos intencionales y siempre nos comunicábamos con la familia de Puerto Rico. Y obviamente pues ellos extrañaban también Puerto Rico. Y aunque estábamos allá, siempre le enseñábamos que ellos eran boricuas, para que tú lo sepas. Tú eres el único hijo varón de Pedro, ¿verdad? El único hijo varón, y tiene sí. 3 hijas. Él tiene 3 hijos. Ajá, y tú eres el menor. Yo soy el menor. O sea que el único nene y el bebé fue el que tuvo que ofrendar. Me tuvo que mandar lejos. A hacer esto, y ahora tú con tus 2 varones, pues haciendo también el trabajo de exponerlos a lo que es el reino de Dios, y Dios decidirá. Que Dios decida y que Dios los llame a lo que ellos quieran, aunque ellos tienen ya, obviamente tienen un bagaje misionero, pero ellos no tienen que heredar lo que papá y mamá hicieron. No, ellos van a decidir de acuerdo al llamado que Dios les dé, y pues lo importante es que nosotros le hemos dado las experiencias. Sí, ellos viajan con nosotros para allá, a ellos les encanta, a les fascina estar allá con sus amigos y eso, pero obviamente ellos también están conscientes de que llegó el momento de regresar, y por eso estamos aquí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ay, tengo tantas preguntas en la mente que no sé ni cuál escoger, pero me gusta el hecho de que el tiempo no fue ni corto ni largo. Esos 6 años y medio, sí se privaron de unas cosas acá, pero todavía tuvieron tiempo de ser niños con sus abuelos, con sus tías, con su familia, y tener múltiples experiencias que los conectara a ambos lugares. O sea, no es como el caso del que se lleva un bebé y regresa a los 18 años acá. Eso no es lo mismo. Sí, eso es lo que nosotros siempre, pastor, estuvimos conscientes. Aunque Dios hace como quiere, y si Él llama que sea de esa manera, pues... Dios hace como quiere, pero siempre estuvimos conscientes de que aunque estuvimos en el campo misionero y vivimos en Honduras, pero yo no era hondureño. ¿Entiendes? A mí siempre los plátanos me iban a costar $1 y al hondureño le iban a costar 10 chavos. De veras. Toda la vida. Wow. ¿Entiendes? A mí la mancha de plátano esta boricua no se me iba a ir nunca. Yo siempre iba a ser el extranjero allá, y siempre estuvimos conscientes de que íbamos con un plan. Y yo creo que es importante que cuando hacemos misiones vayamos con un plan, que no vayamos como que, pues vamos a ver lo que sale. No estamos en tiempos de improvisar. No podemos ir al campo misionero a improvisar, porque yo creo que, o sea, el mismo Señor Jesucristo en la Biblia no improvisó. Exacto. Así que yo no tengo que, déjame ver qué Dios me dice, a ver qué pasa en el camino. No, nosotros nos planificamos, y ahora pues estamos aquí de vuelta, y la
la prueba más grande de que lo que hicimos estuvo correcto es que todo allá está creciendo. Amén, aleluya. Todo está funcionando. La escuela está corriendo, los proyectos están corriendo, ¿me entiendes? Con sus dificultades normales, pero yo no tengo que estar ahí. Y sobre todo el reino de Dios está establecido allí. Se está estableciendo la iglesia que yo fundé, Ujú. está creciendo. De hecho, yo ahora cuando voy a Honduras, yo no conozco al 99.9% de los hermanos que están allí. Sí. No, yo soy un completo extraño. ¿Me entiendes? Me miran como que, ay, ¿este quién fue? Ajá. Y el pastor le dice, mire, este fue el que fundó, este fue el que hizo esto aquí y Ajá. allá. Y ellos como que, ah, qué bien. Pero como yo no necesito que me reconozcan eso, no, Ajá. ya mi tiempo pasó. Ahora le toca a ellos construir y Dios los está guiando. Y los nuevos pastores son hondureños. Son hondureños. Qué bueno, porque entonces eso Son da nacionales. permanencia. Ujú. Sí, y están alcanzando cosas que tal vez yo no pude alcanzar. Ujú. Porque siempre iba a ser un extranjero. Sí. Pero ahí está la prueba de que Dios es fiel. Wow. ¿Tú te fuiste a qué edad? Yo me fui a los 30 años, 29, 30 años me fui. Wow. O sea, en el momento estabas en la flor de la vida. No, nosotros dejamos negocio, mi esposa dejó su carrera, nos fuimos para allá, dimos una pausa en lo que estábamos haciendo y pues obviamente pues sabíamos que era Dios el que nos estaba llamando. Y pues estamos bien, gracias a Dios. Sí. O sea, no lamentas todos esos años que no pudiste estar acá desarrollando más tu negocio, estando más en tu país. O sea, ¿qué nivel de satisfacción y de ganancia sientes contra la insatisfacción o la pérdida que tuviste de desconectarte, de irte? Porque todo eso es humano. O sea, ¿valió la pena? Perdí 6, 8 años de estar con mi familia, de que mis nenes crecieran en su país, o si vuelvo a nacer, lo volvería a hacer. Pues mira, mucha gente me pregunta eso, mucha gente me dice, ¿y extrañas el tiempo que estuviste allá? Y yo le digo, sí lo extraño, pero como sabemos que cumplimos, y estamos conscientes que cumplimos, pues estamos tranquilos. Obviamente, pues, si volviéramos a nacer, hiciéramos lo mismo. Arreglaríamos 2 o 3 cositas, Sí. como siempre, uno en el camino. Pues la verdad es que hubiéramos hecho exactamente lo mismo, porque la verdad es que Dios nos mostró, nos llevó de la mano. Con mi esposa, la verdad es que fue un aprendizaje. Podemos decir que las misiones fue un antes y un después. ¿Me entiendes? Nos fuimos siendo unas personas, llegamos siendo otras, con otro tipo de carácter, otro tipo de visión, de mentalidad. Y para mi esposa también fue algo pues bien especial. Yo a veces le digo a la gente, si me preguntas a mí te voy a contestar una cosa, pero si le preguntas a mi esposa desde la perspectiva de mujer Ajá. y de madre te va a contestar otra. Sí, sí. ¿Entiendes? Porque obviamente pues son experiencias diferentes que hoy podemos disfrutar esa fuerza que construimos en el campo misionero. Y pues la verdad es que si no hubiera sido por esa historia que tuvimos allá, oye, no pudiéramos hacer el trabajo que estamos haciendo hoy. Y una vez llegan, pudieron integrarse otra vez a trabajar, ¿sabes? Ella pudo retomar su profesión, trabajar, y tú igual. Inmediatamente llegamos, retomamos todo, nos pusimos al día, no como negocio, sino trabajamos para la empresa privada, ambos. Pero sí empezamos a trabajar, a vivir una vida normal, como cualquier otra persona, a buscar casa donde vivir, porque llegamos cuando nos fuimos por Honduras, no llevamos nada, y cuando regresamos vinimos sin nada también. Entonces, que nos tocó pues retomar nuestra vida, comenzar otra vez, y pues hoy estamos de pie, tenemos nuestra casita, gracias a Dios. Aleluya. Tenemos nuestras cositas y nuestros hijos pues se están desarrollando de lo más bien y en familia, que es lo que queríamos. O sea, que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel, como le dije, pastora. Nos fuimos sanos y llegamos sanos, que es lo importante. Gloria a Dios. ¿Y de qué manera tú quisieras cerrar esta participación? ¿Qué decirle al público, a los hermanos que nos puedan estar escuchando? Pues mira, la verdad es que mi tema favorito es el campo de las misiones.
obviamente, yo quisiera que la iglesia se envolviera más en el tema de las misiones. Tenemos una crisis en esta generación en el tema de las misiones. O sea, que escasean, en las nuevas generaciones escasea gente que quiera ir al campo. Escasea gente que quiere ir al campo. Yo decía hace unos domingos atrás, compartí en la iglesia, que la gente que tiene más de 40 años no tiene problema. Estamos en lo que estamos. A nosotros Satanás no nos tiene que molestar ni hacer nada porque nosotros creemos en Dios. Pero tenemos un problema con la próxima generación. Estamos teniendo serios conflictos para poder alcanzar, estamos teniendo conflictos para transferir la iglesia a la próxima generación. Sí. Nos está costando, no sé por qué no hemos entendido. Y en el tema de las misiones, siempre que voy a los lugares promuevo lo que son las misiones en la juventud. Nuestros hijos tienen que conocer la visión del evangelio que es misionera. Los padres tenemos que empezar a soñar con que nuestros hijos hagan misiones. Ya no queremos ir al campo. Ahora hay una visión de que yo mejor, oye, no hay problema, envía tu ofrenda para hacer misiones. Pero no solamente la ofrenda envíala. También dile, Dios mío, manda obreros al campo y si los míos tienen que ser los que van, pues que vayan. Porque eso es parte también del proceso. Y siempre le digo a la gente, preocupémonos por las misiones en la próxima generación. Necesitamos alcanzar, necesitamos llegar a lugares donde nunca hemos llegado y no podemos llegar sencillamente con una palabra o con un email. Tenemos que llegar también con nuestros pies. Sí, con la presencia. Con la presencia. Para, sí, encarnarse allí, encarnar a Jesucristo allí. Y aunque regresemos, aunque tengamos que regresar, pero tenemos que ir. Sí. No podemos dejar de ir al campo misionero. No, y como se ha dicho, esto no es parte del trabajo de la iglesia. Esta es la razón de ser de la iglesia. Esta es la razón. Dar a conocer las buenas nuevas de salvación, llevar esperanza a un mundo que está herido, que está maleado y que de otra manera no puede salir a flote, ni salvarse, ni ir al cielo. Esta es la estrategia de Dios. Wow. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es la estrategia de Dios, no hay otra. Y como dijo alguien, es la gran comisión, pero para muchos es la gran omisión, porque para allá ni quiero mirar, pero entonces sería darle la espalda a la voluntad de Dios y a la razón de ser de estar dentro de la iglesia. Pero vamos a dejarlo aquí, que ya se nos fue el tiempo. Pedro, estoy bien contenta que hayas venido. Ojalá mucha gente se entusiasme con de alguna forma incorporarse a algún viaje, pero te tendrían que llamar o enviar alguna ofrenda. Mi esposo y yo hemos ido a muchos sitios, pero muchos que no hemos podido ir, por lo menos vamos con la oración o vamos con la ofrenda. Y se va de las tres maneras, como nos enseñó Luis Estel Cádiz. Uno puede ir orando, ofrendando o llegando. Sí, pero hace falta a todos. Y ojalá no seamos indiferentes a este llamado de Dios, porque Cristo viene pronto y nosotros vamos a tener que dar cuenta por la gente que nunca oyó. Aunque el deseo es que todos oigan, pero ese milagro lo puede hacer solo el Señor, qué sé yo, despertando a la gente y con un avivamiento acabándolos de disparar hacia todas las partes del mundo. Yo no sé, pero vamos a dar a Dios el Dios. Gracias, Pedro. Dios te bendiga. Gracias. Sabes que te amamos y estamos contigo y con tu familia. Yo sé que sí. Siempre que podamos. ¿Okay? Gracias, pastora. Dios te bendiga. Bien, y al público les invitamos a reflexionar sobre todo esto que hemos hablado mientras escuchas este cántico especial. Y aprovecha y dile al Señor, Señor, ¿cuál es mi parte en este juego de tu reino? Que no es un juego, es algo bien serio, pero en términos de que tú entiendas qué ficha eres tú para moverte en ese diagrama, en esa plataforma del establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Escuchamos el cántico y luego oramos. Adelante. No estás escondido. No ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras
susurras que no puedes más. Enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Yo enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te rescataré. Nunca dudes, marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más profunda. Te encontraré, te rescataré. Definitivamente, antes de Jesús ascender, ya resucitado, listo para dejarnos todo en nuestras manos, dijo la gran comisión. Es la asignación, es el job description, como dice el americano, la tarea que nos dejó como iglesia de Él. Todo el que haya creído, vaya a decirle a otros quién yo soy y lo que yo he hecho por su vida. Y lo conocemos como lo dice en Mateo 28, pero me gusta también como lo dice en Marcos 16, porque
Marcos incluye unos elementos donde dice Jesús, id por todo el mundo. Pues, ¿a dónde? Por todo tu país, por toda tu comunidad, por todo el mundo. Todo lo que tú pienses que es mundo, todo lo que esté al alcance de tus posibilidades, hay que traerlo al conocimiento de la verdad. Hay que llevarles el Evangelio, hay que dejarles saber que Dios se encarnó, que Dios amó hasta enviar a su Hijo y que ese Hijo hizo el trabajo. Dio su vida como ofrenda sustituta por nosotros para el perdón de nuestros pecados y para restaurar nuestra relación con el Dios que nos creó y que es nuestro Padre y que quiere llevarnos a morar eternamente con Él. Ir por todo el mundo, ir. Hoy día la gente no quiere ni ir a la iglesia, al templo. Y la comodidad nos va a enfermar, literalmente, porque enferma física y psicológicamente. Uno no se puede aislar. Uno necesita integrarse porque somos parte de un mundo, de una humanidad y de un cuerpo que es la iglesia. Y necesitamos estar unidos al resto del cuerpo. Nadie puede vivir funcionando amputado del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de la cual Él es la cabeza. Y hay que ir a la iglesia a adorar, a confraternizar, a aprender, a capacitarse y a ser enviado. Porque es desde la iglesia desde donde Dios nos quiere enviar. No desde nuestra propia plataforma o voluntad, aislados de la unidad del cuerpo. Ir, la palabra es ir. Y obviamente cuando Jesús dice eso y Lucas lo retoma en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, que era donde ellos estaban, en toda Judea, que era la provincia a la cual pertenecía, en Samaria, que era la que colindaba, y hasta lo último de la tierra. Así que hay que ir a todas partes, a lo inmediato como el vecino, pero también más allá, por todo el mundo. A levantar iglesias, orfanatos, centros, escuelas, a predicar el Evangelio. Pero predicar el Evangelio, que son buenas nuevas de salvación, implica interpretar de qué manera necesita salvarse cada lugar donde uno va. Y este lugar, Olanchito en Honduras, donde esta gente originalmente fue, literalmente está al lado de un gigante basurero, donde vive mucha gente en el basurero y viven de lo que llega de la basura. Y de ahí fue que hicieron el proyecto de los bebés, de mamás malnutridas y bebés desnutridos que nacían. Wow, hay tanto por hacer y a veces la gente dice, no sé qué hacer. Empieza por orar, pero continúa diciendo, Señor, ¿dónde tú me necesitas? Porque uno tiene sus sueños, la familia de uno tiene sus sueños, pero Dios nos creó y nos envió al mundo para cumplir sus sueños. Yo recuerdo cuando yo me criaba, mi abuela paterna me hablaba mucho de que estudiara medicina, porque en la familia habían unos cuantos médicos y ella me veía, porque desde pequeña era bien madurita, bien juiciosa, tenía buenas notas y ella me veía con el potencial de poder estudiar medicina. Y no fue hasta que yo tuve que entrar a la universidad a los 16 años que yo dije, en verdad, ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? Pero como había sido acondicionado todo el tiempo para estudiar medicina, entré por ciencias naturales. Y en el camino me di cuenta que yo no quería ser médico y entonces es cuando escojo química y me gradúo de química. Pero inmediatamente me graduó, el Señor aclara lo que ya venía poniendo en mi corazón y inquietándome y enamorando y seduciéndome, el anhelo de servirle a tiempo completo. Y ahí es que yo entiendo claramente el llamado al ministerio y empiezo el proceso para ser pastora. Que yo le decía una vez a mi papá, bueno papi, no fui doctora del cuerpo, pero sí del corazón. Y como quiera que sea, estamos trabajando por la restauración y la sanidad del ser humano, porque precisamente la palabra sé salvo incluye sé sano, porque para Dios, Él quiere impactarte con su amor y su poder en todas las partes de tu cuerpo.
Y de hecho, cuando se habla de la obra de Jesús en Isaías 53, se dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, que incluye, esta salvación es un combo tan grande que incluye no solo el perdón de tus pecados y la esperanza de vida eterna, sino tu sanidad, tu paz, tu sentido de logro y cumplir un propósito de Dios para tu vida. Y la vida es una sola, no la puedes seguir desperdiciando. Cada día es clave. No sabemos en el reloj de Dios cuántos días nos queden en la faz de la tierra, como iglesia, pero también como personas. Y tenemos que avanzar a ir donde sea, a la casa del vecino, al pueblo que está junto al pueblo donde vivimos, a otro país, a otro rincón del mundo, pero la necesidad sobra. Y como dijo Jesús, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero dile, Señor, si ese obrero, esa obrera soy yo, aquí estoy para lo que tú digas. No habrá paga, ni recompensa, ni satisfacción mayor que servir al Señor. Te lo digo por experiencia. Y como quiera se va a sufrir, como quiera se va a trabajar mucho y como quiera hay que sacrificarse. Pues hacerlo para lo eterno en vez de para lo temporal y llevarte toda esa satisfacción cuando te vayas al cielo y no como el que trabaja nada más que para lo temporal y luego no se lleva nada. Creo que es un buen negocio servir al Señor, servir al dueño de todo, al Rey de Reyes, Señor de Señores, y al que nos invitó en Cristo a estar con Él eternamente. Desempolva ese llamado, desentierra ese talento y si no, si eres una persona de recursos materiales, empieza a aportar para las cosas eternas y ten tesoros en el cielo donde nadie los podrá robar ni los podrá agotar. Vamos a orar. Padre amantísimo, ahí está el público. Tú los conoces y los amas y sabes sus peticiones y necesidades. Sé propicio en esta hora, que sientan tu toque, tu abrazo, tu favor, tu poder y que oigan tu voz llamándoles a salvación, a sanidad, a liberación, a trabajar, pero también a servir. Y que lo hagan con regocijo y gratitud y luego tengan la satisfacción de la franca entrada en el reino tuyo, que es el reino de los cielos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, se fue rápido el tiempo. Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.